¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Lo que vamos a realizar es el script CSS aplicados a motores de gasolina. Ya hicimos lo que es el CSS para motores diésel, ahora vamos a hacer el CSS aplicado a motores de gasolina. ¿De qué trata el CSS aplicados a motores de gasolina? Lo mismo que motores diésel, que es evaluar la contribución de cada uno de los cilindros, realizar una comparación de la contribución entre cada uno de ellos, ¿no? Entonces, para eso, lo mismo que en diésel, necesitamos un sensor de posición de cigüeñal, el CKP, ¿no? Y necesitamos la señal de sincronización, la señal de encendido en este caso, ¿no? En un motor diésel necesitamos la pinza perimétrica. En este caso no, en este caso necesitamos un sincronizador de encendido. Bien, entonces, para realizar este test, este CSS en este motor, lo que nosotros hemos elegido es hacer el CSS de 4 canales, ¿no? Ustedes pueden hacer el CSS de 2 canales, bien tanto en diésel como en gasolina, pero en este caso en específico estamos agarrando 4 canales. También se puede realizar en motores diésel CSS de 4 canales, claro que sí, para evaluar qué cosa, lo que es la hoja de fase en lo que es el árbol de levas a través del sensor de posición de árbol de leva, el CMP. ¿No? Entonces, veamos acá cómo estamos nosotros haciendo la instalación, que es lo que necesitamos que ustedes puedan realizar. La instalación, ¿no? Lo básico, lo que siempre se necesita es la señal del CKP, que vamos a ingresarlo en el canal 5 del osciloscopio, y la señal del sincronizador en el canal 7, donde dice InSincro. Y estamos agarrando adicionalmente 2 canales, 1 y 2. ¿Para qué? Para colocar a los sensores de posición de árbol de levas, a los CMP, tanto en el lado de admisión y en el lado de escape. ¿Qué vamos a lograr con esto? Evaluar, ¿no? Evaluar lo que es el sistema BBTI, tanto en el lado de admisión como en el lado de escape. El osciloscopio tiene que estar conectado, su alimentación positivo y negativo en la batería, de lo contrario no va a funcionar el anillo sincronizador. Entonces siempre tiene que estar conectado positivo y negativo. En este caso en específico que tenemos bobinas COP, bobinas independientes, estamos realizando la instalación a través de un adaptador. Observen acá. Tenemos acá un adaptador para la bobina, un cable, y este cable vamos a conectarlo hacia la bujía. Bien, este cilindro normal va a trabajar, ¿no? Como todos los cilindros, solo que estamos haciendo esa adaptación, ¿para qué? Para poder instalar el sincronizador de encendido. Bien, entonces colocamos acá el sincronizador, ya tenemos instalado la señal del CKP, la señal del CMP admisión, señal CMP escape y el sincronizador. Ahora estamos listos para proceder a hacer el test, el procedimiento correcto, ¿no? Para hacer esa evaluación de la eficiencia de cada uno de los cilindros. Y con ello, ¿qué vamos a lograr? Vamos a ver si tenemos un problema en el sistema de encendido, un problema mecánico, un problema en el sistema de combustible, y también vamos a observar si el sistema BBTI trabaja adecuadamente. Bien, entonces procedemos a hacer ahora lo que es el test. Bien, ahora ingresamos a modos, buscamos CSS 4 canales, y ya tenemos acá 4 canales abiertos, donde nos piden el canal 1, nos pide el canal 5 del osciloscopio, acá ya está conectado a lo que es el CKP, luego el canal 7 del osciloscopio, donde dice sincro, también ya está conectado. En el canal 1 lo que tenemos ahora conectado es al sensor de árbol de levas del lado de admisión. Entonces lo que ustedes tienen que hacer siempre es colocarle nombre. Vamos a colocarle aquí un nombre, ¿no? CMP admisión. Y el canal número 2 será el CMP escape. Bien, entonces esa es la pequeña configuración que debemos de realizar, y ahora sí pasamos a hacer ya el procedimiento. Bien, entonces vamos a realizar el procedimiento. Vamos a arrancar el vehículo.
Vamos a esperar ahí unos segundos que se estabilice. Y le damos a grabar. Vamos a grabar unos 5 o 10 segundos al ralentí. Y luego aceleramos suavemente hasta 3000 revoluciones. Soltamos. Una aceleración brusco. Soltamos. Otra aceleración brusca. Soltamos. Y una aceleración brusca y vamos a apagar el motor con el acelerador a fondo. Bien. Bien, entonces ya tenemos nuestra grabación del script CSS. En el primer canal tenemos la señal del CKP. En el segundo canal tenemos la señal del sincronizador. En el tercer canal tenemos la señal del CMP. Y en el cuarto canal tenemos la otra señal del CMP. Entonces son dos CMP la cual hemos grabado. En el canal 3 se encuentra el CMP de admisión, del lado de admisión, y en el canal 4 se encuentra el CMP del lado de escape, ¿no? Entonces, nuestras señales han sido grabadas correctamente. Ahora vamos a proceder a ejecutar el script. Entonces, vamos a ir a este punto donde dice ejecutar script. Le damos clic. Y luego nos sale aquí una hoja de valores, ¿no? Donde nos pide introducir algunos datos. Entonces, canal del sensor de cigüeñal lo dejamos tal cual. Canal de sincronización también. Donde dice canal del sensor de fase, en este vamos a colocar otro. Bien. Elegimos el tipo de motor. ¿Qué tipo de motor es? En este caso es un motor de gasolina. Lo dejamos ahí donde dice napta. El orden de encendido, en este caso es de 4 cilindros. 1, 3, 4, 2. La sincronización. ¿En qué cilindro se realizó? En este caso colocamos el sincronizador en el cilindro número 1. El avance de encendido inicial lo dejamos en 10 grados, no hay ningún problema si le damos más o menos grados. Y luego le decimos OK. Luego se abre otra ventana para introducir otros valores. En este caso vamos a introducir los datos de los sensores CMP. Entonces, 1 y 2 le dejamos ahí en vacío, le decimos no. 3 y 4 colocamos admisión y escape. Bien, entonces en el canal 1 también podemos elegir incluso el CKP si queremos. Bien, entonces habrían 3 hojas de fase. Le damos OK. Ahí está el script haciendo el análisis. Y la primera vista que tenemos es la hoja de eficiencia. Aquí ya nos está mostrando la eficiencia de cada uno de los cilindros del motor. Cada uno de estos colores representa un cilindro. Por ejemplo, el cilindro número 1 de color rojo. Ahí lo estoy desactivando. Cilindro 3, cilindro 4, cilindro 2. Y nos quedamos solo con el cilindro 1 de color rojo. Bien, ahí está el cilindro 3. Luego cilindro 4. Luego cilindro 2. Entonces aquí ya nos muestra la eficiencia de cada uno de los cilindros. Entonces, vamos a colocar la RPM detallado y lo que podemos ver es que este motor se grabó al ralentí hasta este punto que aproximadamente tenemos ahí 15 segundos. Debería de ser alrededor de los 8 segundos, 10 segundos. Bien, entonces, luego tenemos esta línea de color negra representa la RPM. Entonces, si yo voy con mi cursor vamos a ver que la RPM va aumentando hasta llegar a un punto de, lo vemos en este punto, 3262 RPM. Bien, entonces, esa es la primera aceleración suave. Luego hemos hecho una segunda aceleración brusca, que viene a ser en este punto de acá, que hemos llegado hasta 3500 RPM.
y finalmente lo que hemos hecho es una aceleración brusca y apagar el motor pisando el acelerador a fondo para evaluar la parte mecánica del motor. Entonces hemos llegado aquí hasta 4300 RPM y luego hemos apagado el motor con el pedal a fondo. Bien, entonces ese es el procedimiento que debemos de nosotros realizar, ¿no? Como pueden ver en este punto, al ralentí está bastante eficiente este motor, pero aquí en la aceleración suave tuvimos una falla de encendido en el cilindro número 1. Fue una falla de encendido esporádico. Eso puede suscitarse por el cable que estamos usando en la extensión para el sincronizador. Es un cable viejito, entonces nos ha provocado ahí una falla de encendido. Bien, entonces eso es lo que nos permite ver este script, ver la eficiencia, la contribución de cada uno de los cilindros. Bien, avanzamos. Luego tenemos aquí la rueda fónica, ¿no? Tenemos la intensidad de la señal, luego la desviación de los dientes, ¿no? Del dentado y la rueda fónica, ¿no? En este caso es 60 menos 2. Este dato es muy importante, la desviación del paso de los dientes, porque podemos ver si tenemos algún diente doblado, algún diente roto o la mala calidad incluso de del dentado. Bien, luego acá tenemos la intensidad de la señal, ¿no? Muchos de los sensores sufren de problemas de campo magnético o de distancia también. Entonces aquí vamos nosotros a poder ver claramente esos defectos. Luego tenemos las hojas de fase, ¿no? Nosotros hemos elegido 3 hojas de fase: CKP, admisión y escape. ¿Cómo se grafica? ¿Cómo se interpreta? Voy a elegir solamente el lado de admisión. Eso es válido para todas las hojas de fase de cualquier señal que ustedes estén observando. Entonces, como pueden ver, tenemos 2 franjas. Una franja de color blanco y una franja de color negro. Bueno, ustedes estarán viendo 2, ¿no? Lo que pasa es que esto es la consecutiva de esta franja. En realidad es una sola franja. Bien. La franja de color negro, ¿qué cosa representa? La franja de color blanco, ¿qué cosa representa? Bien, veamos la señal. Voy a colocar aquí la señal de uno de los CMP, la O de admisión, y vamos a agarrar de encendido a encendido, que sería 2 vueltas del cigüeñal, 1 vuelta del árbol de levas. Bien, entonces, ¿qué podemos observar? Que en una vuelta tenemos un lado alto de la señal del CMP, en este caso sería 5 voltios, ¿sí? Sacamos ahí 5 voltios, y luego tenemos un lado bajo, que sería este punto, ¿no? Entonces, en una vuelta del árbol de levas, tenemos un lado alto y un lado bajo en la señal del CMP. Entonces, todas las señales que ustedes pueden ver aquí en este oscilograma, comprimimos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y así podemos seguir contando hasta el final. Todo ese lado alto de la señal de 5 voltios se ha unificado en esta franja de color negro y todo el lado bajo de la señal se ha unificado en esta franja de color blanco, ¿no? Entonces, de esta manera es como se interpreta esta hoja de fase. Bien, ¿qué más observamos aquí? Hasta el punto A podemos ver que es toda la grabación al ralentí. Entonces, en todo este tramo grabado, podemos ver que la señal es totalmente lineal, totalmente recta, no ha habido ningún cambio. Ahora, cuando nosotros hemos realizado una pequeña aceleración, pueden observar que hemos tenido un pequeño cambio en este tiempo de aquí. Bien, entonces ahí a los 3024 RPM. Esto ha sucedido, este cambio, exactamente a 2855 RPM. Pero noten que la aceleración ha sido paulatina, ha sido suave. Entonces, pero ya hemos tenido un cambio en la señal. ¿Esto qué significa? Significa que el árbol de levas ha sufrido una pequeña variación en grados. Bien, pero pequeño. Si nosotros podemos acá
el PMS, podemos observar pues que el cambio ha sido muy pequeño, tal vez de unos 4 o 5 grados. Bien, ahora, en la aceleración brusca, que vendría a ser aquí, ¿no? Pueden observar ustedes que tenemos un cambio bastante grande. Si nosotros vemos en grados, aquí tenemos 200 y luego acá tenemos 160. Entonces sería aproximadamente 40 grados, ¿no?, de variación del árbol de levas, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? Que el árbol de levas ha tenido un cambio bastante significativo. Significa que, bueno, lo máximo que puede un árbol de levas en un sistema BBTI variar es aproximadamente 40-45 grados, ¿no? Entonces tenemos aquí esa variación de aproximadamente 40 grados. ¿Eso qué significa? Pues que nuestro sistema BBTI está trabajando adecuadamente. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si en este punto donde tenemos una aceleración bastante brusca, apenas tenemos este efecto o este cambio que ven ustedes aquí, ¿no? Entonces ahí nosotros podríamos concluir que nuestro sistema BBTI está trabajando inadecuadamente, ¿no? Entonces ya tendríamos que ver un tema de presión de aceite, un tema del ratchet del BBTI, tal vez está sufriendo algún problema, un atascamiento de la válvula del BBTI también, ¿no? Entonces para eso nos sirve la hoja de fase. Adicionalmente a eso nosotros podemos observar también los cambios en la señal. Si por ahí hubo un falso contacto o si la señal del CKP o del CMP se está cortando, también lo podemos observar, ¿no? O en el dentado del CMP también podemos observar en estas hojas de fase, ¿no? Entonces tenemos ahí las hojas de fase del CMP y la hoja de fase de admisión y escape. Para evaluar el BBTI, evaluar la señal y cualquier otro problema en el árbol de levas relacionado con el movimiento, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de usar el CSS de 4 canales, ¿no? Nos permite ver mucha más información. Bien, entonces eso vendría a ser, muchachos, lo que es el CSS aplicado a motores de gasolina. Bien.